Verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. Después del acontecimiento universitario del año pasado, es decir, de las movilizaciones y tomas de facultades que estremecieron al país en defensa de la universidad pública, escuchamos discursos muy similares a los que se oyen hoy, a posterior de la marcha antifascista y antirracista del sábado pasado. Los profetas de la derrota permanente decían en aquel entonces que el conflicto universitario, las movilizaciones y tomas habían sido un rayo en el cielo sereno, que no movió la estantería del 56%, es decir, el grueso de la base de apoyo de Javier Milei, lo que sacó en el balotaje, que no afectó cualitativamente al gobierno, etc. Claro, estas interpretaciones maridaban muy bien con el autorrelato del mileísmo que siempre asegura que gana. Si gana, gana, y si pierde, gana. La fake news, quizá la más ridícula que inventó este gobierno y sus propagandistas, es la de transformar discursivamente derrotas categóricas en dudosos triunfos. Después de la movilización del 1 de febrero, también escuchamos discursos parecidos. Fue una protesta solo de un sector, tuvo una agenda limitada, no tocó la sensibilidad de quienes respaldan a Milei y cosas así. Todas afirmaciones que inducen básicamente a una conclusión. Cambió poco y nada del escenario general. En el extremo, como pasó también con el acontecimiento universitario, los propagandistas del gobierno se agarran de estas interpretaciones y fuerzan las lecturas cuando dicen, justamente lo que marchó el sábado pasado es la oposición que necesitábamos. Están construyendo un adversario a medida. O sea, casi que fue un triunfo del gobierno, que miles de personas o cientos de miles de personas se movilicen en todo el país. Bueno, toda esta lógica, esta forma de mirar las cosas, tiene por lo menos dos problemas. Uno es que está reñido con la realidad, y el segundo problema derivado del primero es que políticamente es paralizante. Porque, insisto, desde esta lógica no habría nada que hacer contra el gobierno ni contra el proyecto reaccionario porque, bueno, todo sería, para decirlo académicamente, al pedo. Agrego un tercer problema, si se quiere. Presentar las cosas de esta manera, no poner en evidencia la fuerza de quienes se enfrentan a Milei o bajarle el precio rápidamente, salir rápidamente a bajarle el precio, le facilita la tarea a quienes colaboran con Milei y le votan todo, como por ejemplo hoy con el tema de las PASO, como antes con la cuestión de la ley bases y tantos otros proyectos. Porque si no hay con qué darle, los colaboracionistas de siempre, bueno, tienen un poco más de fundamento. Pero vayamos a los hechos. En primer lugar, la marcha. Fue masiva, se habla de 1 millón de personas en todo el país, fue extendida y federal en muchas ciudades importantes con miles o decenas de miles de personas marchando. Y si bien partió del movimiento de la diversidad sexual o de la divergencia sexual y del movimiento de mujeres, se transformó en un catalizador de mucha bronca acumulada contra el gobierno, de trabajadores y trabajadores agraviados, de jubilados y jubiladas, despedidos y despedidas, de sectores del movimiento estudiantil, etc. Fue una manifestación de rechazo político a Milei. En esto tienen razón los libertarianos, porque aunque cuando ellos dicen político, quieren como desprestigiar la movilización, quieren traducirlo como politiquero. Pero en realidad fue política la movilización en el sentido más profundo. No fue por demandas particulares, sino que decantó un rechazo general. En segundo lugar, no fue un rayo en el cielo sereno, se produjo en el contexto de múltiples conflictos y expresiones de resistencia que van desde los trabajadores y trabajadoras del Hospital Laura Bonaparte, lo estuvimos hablando en la entrevista, hasta los 4 días de huelga, por ahora 4 días, digo, porque este conflicto es día a día, contra los despidos discriminatorios en la multinacional Linde Praxair, una empresa clave en el abastecimiento de gas para las industrias tanto de la automotriz, siderúrgica, alimenticia, petrolera, bebidas gaseosas y también del oxígeno a hospitales y clínicas. Vienen paralizando los establecimientos de Pacheco, Pilar, Ensenada, Avellaneda y Lanús en respuesta a despidos discriminatorios. Esto sumado a
la lucha contra despidos en Shell, en Pilkington, en Bridgestone, en Sancor, en General Motors de Santa Fe, masivos también. Es decir, quizá desde lejos no se ve, desde el Parlamento o desde Azopardo en la sede de la CGT, o no se quiere ver. Pero hay una extendida resistencia, va a hablar Augusto Dorado después de eso, de las consecuencias sociales del plan de Milei. Esta situación, este escenario general, ya se venía revelando también en los estudios de opinión. La consultora Tendencias, con la que trabajamos juntos el año pasado, venía registrando un escenario de cada vez mayor polarización y dentro de ese panorama un aumento de la intensidad en esa gran porción de la población que se opone al gobierno. Es decir, los opositores eran cada vez más opositores, tenían cada vez más fundamento. Bueno, esto se termina expresando en distintos eventos callejeros, masivos. Y todo esto es lo que sucede por abajo, para decirlo así, pero se complementa con un escenario de precariedad en el esquema económico, es decir, por arriba, no solo por los problemas internos, sino también por la crisis internacional. La guerra comercial que comenzó Donald Trump contra varios de sus socios, de sus países que son socios de Estados Unidos, condujo a una revalorización del dólar justo cuando la discusión en la Argentina es el atraso cambiario, justo cuando empezaba a discutirse eso o a evidenciarse eso. También el gobierno tiene una crisis con el campo, con el capital agroindustrial. Empresas como Grobo Copatel o Sancor fueron directamente a la quiebra y pese a la rebaja temporal de las retenciones, en el campo no estarían liquidando la cosecha al nivel de lo que necesita el gobierno, ya sea porque tiene expectativas puestas en una rebaja mayor de las retenciones y más permanente, o directamente porque batallan por una devaluación que agrande sus ganancias. Y esto está íntimamente relacionado con otro factor económico complejo para el gobierno y central, que son las reservas netas del Banco Central que están en terreno negativo. En realidad, más allá de las promesas de Milei, que dice le pone fecha a cuando se levante el cepo, esto le impide liberar el cepo y mantiene las presiones devaluatorias también al día. Frente a esto, el posible préstamo del Fondo Monetario, hablan de 10.000, 15.000 millones, puede ser un respirador artificial, pero nunca una solución a todas estas contradicciones. Por último, están las consideraciones políticas. Hagamos abstracción por un momento de los colaboracionistas, como lo que hoy le votaron lo de las PASO, que le regalan triunfos políticos al gobierno gratis. Y miremos exclusivamente, pongamos el foco en La Libertad Avanza. Es un corso contramano. Si no fuera porque son beneficiarios de una crisis fenomenal de la política tradicional, deberían, qué sé yo, volar por los aires. Están cruzados por decenas de internas, expulsiones permanentes, el último fue Ramiro Marra, operaciones cruzadas, una inoperancia absoluta en un montón de terrenos hasta para la profesionalidad política de la política tradicional. Ellos se creen muy genios en realidad porque son, decía, beneficiarios de una crisis, no porque tengan un expertise político sobresaliente, más allá de lo que piense Santiago Caputo o quien sea. Pero en síntesis, tanto desde el punto de vista de la relación de fuerza social, digámoslo así, político-social, es decir, cuántos oficialistas y cuántos opositores hay y de qué están compuestos cada uno de esos apoyos o esos rechazos, como en términos del esquema económico o de la estructura política, todo deja en evidencia que de mínima, hay condiciones para pelear y frenar a este proyecto reaccionario. Los que no la ven, a esta altura es porque, qué sé yo, son demasiado miopes políticamente o en realidad son mileístas sin conciencia de clase. No son muy conscientes de lo que realmente piensan. Por lo pronto, como lo hicimos durante todo este año, el año pasado, a nosotros nos cabe la obligación de mostrar toda esta parte de la película con la aspiración de aportar a la resistencia que evite justamente la profecía autocumplida de los derrotistas de siempre. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.